Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: Amigos, debían haberme hecho caso y no haberme salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: No temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. Llegada a la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas, 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, 27 metros. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos que tomaran aliento, diciendo: Hace ya 14 días que, velando continuamente, están en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y, partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones. Izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo donde se encuentran 2 corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía con la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos, para que ninguno de ellos escapara a nado, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Bueno. Hermanos, después de estar preso por 2 años Pablo en Cesarea, el gobernador Porcio Festo entrevista a Pablo para conocer de este asunto, ante lo cual el apóstol simplemente apela al César como un ciudadano romano. Después de esto, Pablo comparece, recordemos, ante Herodes Agripa II, y luego de casi persuadirlo del Evangelio, como le dijo Herodes, casi me persuades, entonces es embarcado junto a otros prisioneros bajo la custodia del centurión Julio. De esta manera Pablo se embarca acompañado de Aristarco, de Lucas, comenzando un tormentoso viaje, como venimos estudiando, ¿cierto? Y conociendo del sermón pasado que nos compartió el pastor. Partamos diciendo que en los primeros versículos Pablo siempre hizo una advertencia, y esa advertencia no lo escuchó, dijo: no zarpemos, no vayamos, quedémonos aquí. Pero Pablo es ignorado, como vemos en el versículo 21, si me va siguiendo en su Biblia. Pablo es ignorado de la advertencia que hace y ellos parten. Pablo ya había aconsejado de que había un peligro en el viaje, pero su consejo fue rechazado. Así, la clara advertencia de Pablo fue ignorada. La humanidad también frecuentemente ignora las advertencias que Dios nos hace.
Las Escrituras son claras y nos advierten de las consecuencias de la desobediencia. Hoy en día, la sociedad confía en su propia lógica, en sus propias capacidades, en sus propios razonamientos. Hoy día el humano no necesita, según él, preguntarle a Dios, porque en su capacidad intelectual él es autosuficiente. Los humanos, pues incluso los cristianos, tendemos a confiar en nuestra sabiduría primero, en nuestra capacidad primero, y hacemos oídos sordos a las advertencias que una y otra vez el Señor nos hace. El pastor la semana pasada, cuando predicaba el sermón de la primera parte del capítulo, decía, las advertencias siempre están, pero nunca las escuchamos. No las queremos ver. Si hay algo que puedo rescatar del sermón, ¿cierto? Yo pudiera rescatar para mí del sermón pasado es eso. Las advertencias de parte del Señor siempre están y no las queremos ver. Nuestra propia sabiduría nos engaña, hermanos. Es por eso que la Biblia nos enseña una y otra vez a poner nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra seguridad en Jesucristo. Proverbios 3, del 5 al 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Pero ¿sabes lo que hacemos nosotros? Confiamos en nuestra opinión. Somos sabios en nuestra opinión. Pensando quizás que pudiéramos doblarle la mano al Señor. Al avanzar al versículo 22 vemos como Pablo anima a los tripulantes. Pablo, el que iba preso. Pablo, el que como todos los demás llevaba 14 días sin comer, se pone en pie y les da esperanza. A pesar de que habían desobedecido al consejo que él les dio, Pablo les habla a la tripulación y les dice, serán liberados de la muerte todos los que van en esta barca. Pero la nave va a sufrir consecuencias. Lo que hace el apóstol como siervo del Señor, como cristiano, no es otra cosa que mostrarles a Dios en medio de la dificultad. Les dice, Dios es soberano. Dios tiene el control. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra desobediencia, hermano, Dios siempre tiene el control. Y nosotros como presbiterianos reformados, tenemos claro eso, ¿cierto?, de la soberanía del Señor. Pero otra cosa es estar en medio de la tormenta. Otra cosa es estar en medio de la prueba. Ahí parece que la teoría se nos escapa un poco. Es probable que se vaya a encontrar con más de algún reformado que cuando estuvo desesperado, igual fue a pedir imposición de manos por ahí para que se le salieran los chamicos. Pero esa es nuestra inseguridad, porque nuestra esperanza no está puesta en Cristo. El Señor nunca perdió el control. El Señor gobierna sobre todo. Incluso en la tormenta más dura que puedas estar atravesando, el Señor sigue teniendo el control. Él ha decretado todo y sucederá tal cual como Él lo ha dicho, como Él lo escribió de antes de la fundación del mundo. Así va a suceder. El Salmo 135:6 nos dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra y en los mares, si es que el mar está para allá, y en todos los abismos. El Señor lo hace. Y precisamente ahí, en medio del mar, el Señor estaba haciendo lo que Él quería hacer con esa embarcación. Hermanos, el Señor va a cumplir su soberana voluntad en tu vida. El Señor va a cumplir su soberana voluntad en nuestra iglesia. Aunque usted porfíe, el Señor sigue siendo fiel. Él hará que todas las circunstancias que tú pasas en tu vida le den la gloria a Él. Aún en medio de tu dolor, aún en medio de tus lágrimas, Dios se glorificará en lo que a ti te pasa. Es por eso que desde el versículo 23 en adelante, si me van acompañando, veremos que hay una promesa de salvación.
Dios reafirma su soberanía y sus designios por medio de una aparición de un ángel ante Pablo. Y le dice que Pablo no perecerá. El plan soberano de Dios seguirá su curso, porque él ya le había dicho que él le sería testigo en Roma. ¿Recuerda eso? Dios ya le había advertido a Pablo que él, iba a estar preso, ¿se acuerda? En esta serie, Hechos 21:11, cuando viene este profeta Agabo, que era bien carismático el hombre, y toma el cinto de Pablo y se ata las manos y le dice: así vaya a andar, hijo, mira, siervo, así le dijo. Así fue. Y después el Señor mismo le habla a Pablo en Hechos 23:11 y le dice: anímate, porque todavía es necesario que me testifiques en Roma. Y en esta tercera ocasión, un ángel del Señor le habla a Pablo y le dice que nadie va a morir, y le vuelve a decir: porque tú debes testificar en Roma. Puede sonar duro para nosotros, pero el plan no era salvar a Pablo, no. El plan soberano del Señor es que su evangelio se expanda. Y él debía llegar con el mensaje del evangelio a Roma, que era la ciudad más importante de aquellos tiempos, ¿no? El llegar ahí era como que nosotros llegáramos a Santiago con la iglesia y nos expandiéramos. Es distinto partir allá que partir en Chillán, claramente. La providencia de Dios guía cada evento para su gloria. Guía cada evento que nos sucede para nuestro bien. Y si no lo recordamos, recordemos lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano mío, la circunstancia que puedas estar cruzando, la enfermedad que puedas estar cruzando, te ayudará para tu bien. Si has sido llamado como hijo del Señor, si tú has sentido ese llamado a tu corazón que te dice ven al llamado de Cristo, entonces todo lo que sucede en tu vida te ayuda para bien, por doloroso que sea. Porque ¿sabe qué? A veces es necesario que pasemos la tormenta y la aflicción, porque podemos aparentar ser muy lindos cristianos aquí. Muy lindos, o sea, bueno, ya no lindo. Podemos ser muy buenos cristianos. El lindo dejémoslo afuera porque es generalizar, ¿cierto? Podemos ser muy buenos cristianos, aparentar eso aquí. Pero otra cosa, como decía el hermano Miguel, es en el trabajo. Otra cosa es en tu casa, otra cosa es con tu familia, y así en adelante. Y también podemos ser muy buenos con todos ellos, en todos sus entornos. Pero siempre hay algo de ego. Siempre hay algo de orgullo en nuestros corazones. Y el Señor, que conoce todo, incluso nuestros pensamientos, tus pensamientos, mis pensamientos, hará lo necesario para tratar con nuestros corazones. En el camino, ahí en el viaje sobre el barco, te va a arreglar, va a tratar con tu corazón. Porque la finalidad de que Él te haya llamado es para que sigas testificando de Jesucristo a quienes no le conocen. Pablo sabía que más allá de todo proceso, de toda tempestad y de todo sufrimiento, el Señor iba a cumplir su palabra y que a través de él el nombre de Cristo Jesús sería oído en Roma, en el destino final. Pablo exhorta y les dice: por tanto, tengan buen ánimo, amigos, si siguen el versículo 25, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Sin duda alguna, la confianza y la certeza de Pablo era una lección para la iglesia de nuestros días, la cual debe aprender a confiar en las promesas del Señor, especialmente en los tiempos de incertidumbre. Por duro que parezca, por incomprensible que parezca, por inmerecido que parezca nuestro proceso, como me decía esa persona, yo creo que no merezco esto. Es inmerecido que yo pase por esto. Y por muy inmerecido que parezca, debemos aprender a pasar los procesos de la mano del Señor. Eso nos vuelve a decir el eco de lo que leímos recién. Todas las cosas a los que somos hijos del Señor nos ayudan para bien.
Y ese es nuestro consuelo en medio de la tempestad, en medio de los tiempos difíciles, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Cristo es nuestro consuelo. Y hay un plan para cada uno de nosotros. Y este pasaje nos muestra dos cosas. Estas tensiones bíblicas importantes que hay en la Escritura. La soberanía de Dios por un lado. ¿Saben lo que iba a pasar con Pablo? Iba a llegar a Roma. Pero por otro lado está la tensión de la responsabilidad humana, como vemos en el versículo 26. Aunque Dios promete la salvación a todos los que van en el barco, Pablo le dice, bueno, los va a salvar, pero deben encallar en una isla. Deben hacer esto. Y muchas veces los cristianos, después que conocemos la doctrina de la soberanía del Señor, después nos dejamos ahí y nos sentamos en un sillón y esperamos que las cosas pasen. ¿Ah? Pasa como mucho pasa en otros lugares donde se enseña que el Señor nos dará el alimento necesario. Esto lo vi personalmente, ¿cierto? Entonces muchos hermanos dejaron de trabajar porque el Señor al final se iba a encargar de ellos y no trabajaron nunca más. Y curiosamente le llegaban bolsas de comida a la casa, que era lo más chistoso. No se trata de eso. Si bien Dios tiene un plan para ti, tú debes trabajar en ese plan. Eres responsable de edificar tu fe. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad que tienes. Filipenses 2, 12, 13 dice así, que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. No existe el cristiano que entienda el propósito de Dios y se siente en una banca a esperar que sucedan las cosas. Si así fuera, el pastor, quien le habla, o otros líderes simplemente vendríamos el domingo y nos sentaríamos sin hacer nada, porque al final todo va a suceder. La obra del Señor requiere trabajo, porque hemos sido mandatados a hacer un trabajo para la obra y gloria del Señor. No hay que esperar a que las cosas sucedan, hay que poner manos a la obra. Dios tiene el control de todo, pero Dios te capacitó con los dones necesarios para salir también de la tormenta. Las tormentas vendrán y Dios te sostendrá, pero recuerda que eres responsable de vivir consagrado ante Él, de llevar, como decía el hermano cuando nos saluda, vidas santas. Cuando Él dice, hermano, ¿cómo están los santos del Señor? ¿Hemos sido santificados por el Señor? Es una pregunta. ¿Hemos sido apartados por el Señor? ¿Llevamos vidas de santidad? ¿Nos estamos apartando para el Señor? ¿Nos estamos consagrando para el Señor? ¿Estamos dedicados a trabajar con nuestros dones en la obra del Señor? Pasa una anécdota muy curiosa en este pasaje. Desde el versículo 30 al 31 nos muestra cómo estos marineros, ¿cierto?, astutamente van y hacen como que van a bajar las anclas, pero en realidad estaban bajando el bote salvavidas porque querían arrancar primero. ¿Les suena conocida la historia, no? Cuando el barco se va a hundir, y yo me acuerdo de Arturo Prat, pero al tiro, o sea, saltó con la espada, pero en realidad él sabía que el barco se iba a hundir. Y eso muchas veces pasa en la iglesia, hermano. A mí hay algo que si usted vio la conferencia, repásela, si no la vio, véala. Pero la exposición del pastor Vilchen me llamó mucho la atención en varios aspectos. Pero en una decía, hermano, para nosotros como cuerpo, cierto, colegiado de la iglesia, consistorio, el pastor, los presbíteros, cuando un hermano de otra congregación quiere cambiarse a su iglesia, él le dice por qué. Y le pregunta las razones. Porque si es por gusto, por música, porque no me gusta esta forma, porque no me gusta esta manera, él les dice, yo prefiero que no se cambie. Si sus razones no son profundamente doctrinales, y usted se está cambiando por un gustito personal, o porque no le gustó el pastor, porque le caen mal los oficiales, porque le cae mal el portero, disculpando que está Miguel ahí, esa no es una razón para cambiarse de iglesia. Nosotros somos llamados a servir
aún dentro de nuestras mismas diferencias. No debemos ser esos marineros que intentan saltar del barco, me salió puertorriqueño, saltar del barco antes de tiempo y que los demás se hundan. Ese no es el llamado. Dios había prometido que iba a salvar a todos, y igual ellos intentaron arrancarse antes. ¿Le parece conocida la historia? Lo más triste es que, haciendo reflexión a la vida personal de cada uno, ¿cierto? Muchas veces yo he intentado saltar del barco en otras ocasiones antes. Y probablemente muchos de los que estamos aquí, que hemos recorrido más de 2, 3 iglesias, es porque quisimos saltar del barco antes, pensamos que se iba a hundir o no nos gustó y ¡pum! Nos acordamos de Arturo Prat. Para que la iglesia crezca, la iglesia no depende del pastor, de los oficiales de turno. Gran parte de esto se provoca por la unidad que hay en la iglesia. Si los hermanos no están unidos, entonces nos vamos a hundir todos aquí. Si quieres enfrentar las tormentas, tienes que ser unido junto a tu hermano, no intentando bajar el barquito, subirte en él y dejar a los demás a la deriva. Prometo que me voy a apurar, ¿o no? Dios insta a los marineros a comer. Llevaban 14 días sin comer. Versículo 34. Y Pablo les dice, les animo a comer. El preso, Pablo, estaba allí diciéndole, hermanos, coman, porque Dios los va a salvar. Pablo testificaba en medio de la tormenta, cuando no había esperanza, cuando llevaban días, imagínense cómo se movería el barco, que ni unas ganas de comer, ya débiles. Y Pablo, como hijo y siervo del Señor, les insta a comer y a animarse y a tomar ese ánimo para poder seguir accionando el barco y encallarlo en alguna parte y ser salvos. La misión de un cristiano en medio de la tormenta es esa: animar a los que están a tu alrededor. Porque la diferencia y lo que te hace distinto a ti de los demás es que tú conoces y sabes que le sirves a un Dios todopoderoso, a un Dios que gobierna sobre todo. Tú debes ser esa luz de esperanza en medio de la oscuridad, en medio de la tempestad. Si no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas, a que tomes ánimo y ayudes a salir a flote a los demás. Con estas palabras, Pablo logra restaurar el ánimo de toda la tripulación. Él toma un pan y da gracias al Señor, gracias por esta provisión. Estamos en la mitad del mar, en la mitad de la nada, en medio de la tormenta, pero ahí había pan. Y el Señor les provee alimento y comen. Y Pablo testifica con estos hechos de que el Señor es soberano y le habla a esos tripulantes. Y aún eso nos muestra que en las tormentas más feroces Dios proveerá siempre lo necesario para que tú no mueras en el intento. Salmo 37, 25 dice: joven fui y ahora soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Dios te va a proveer lo necesario, aún en la tormenta más difícil. Él se encarga de eso. No deje de trabajar, por cierto. Por favor. Siga trabajando, pero el Señor va a proveer lo necesario. ¿Sí? No se entusiasme. Podemos entonces ver cómo todos llegan a salvo. Y los que no sabían nadar, ¿cierto? Eso sí se agarraron a una tablita, les dicen que agarren los trozos del barco y el resto nadó. Tal como Dios prometió, la fidelidad de Dios es la base de nuestra esperanza. En Lamentaciones 3 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y dígame, hermano querido, si hasta este día el Señor no te ha sostenido.
Si hasta este día el Señor no te ha guardado, aún en medio de las tormentas y aún en medio de las dificultades, Dios permanece fiel. Y Dios permanecerá fiel con tu familia, Dios permanecerá fiel con esta iglesia. Porque si hemos sido puestos aquí, todos los que estamos acá, es porque esta iglesia será para la gloria del Señor. Más allá de nuestros defectos, más allá de nuestras inseguridades, hemos sido llamados a esta iglesia a servir. No saltes del barco. Espera pasar a la tormenta, espera terminar el proceso, porque sabes que, iglesia querida, La Fuente, todavía tenemos que testificar lo que Dios ha designado que debemos testificar. Hay una población que recuperar. Hay familiares a quienes debemos evangelizar. Esa misión no ha terminado y la debemos hacer como iglesia. Para terminar, ¿ve que me contuve? Hoy día somos llamados, hermanos, a que por más difícil y potente que sea la tormenta que podamos cruzar, nos somos llamados a recordar que nuestro Señor es soberano y que Él gobierna sobre todas las cosas. Si Él lo dijo, Él lo hará. Toda tormenta y toda prueba que pases tiene un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito es que nuestras vidas glorifiquen al Señor. Es que nuestras vidas testifiquen del Señor. Ese es el propósito. Mire lo curioso. Así como Jonás sobrevivió, a pesar de su porfía, 3 días en el vientre del pez, y tuvo que testificar de igual forma en Nínive, porque era lo que Dios había dicho que iba a suceder. Mire otra cosa curiosa. Así como Pedro en medio de la tormenta en la barca no se ahogó y le fue permitido caminar sobre el mar, y a pesar de hundirse el Señor lo rescató, era porque aún tenía mucho que testificar. Y quizás en ese momento, en medio de la tormenta, cuando estaba asustado y aparece Cristo, nunca imaginó que en su sermón un pescador, quizás no muy hábil en palabras, a través de su vida y de su sermón se iban a convertir 5.000 personas. Quizás nunca lo pensó. Pero él cruzó la tormenta para testificar. De igual forma veremos en el sermón siguiente, terminando Hechos, que Pablo llegará a Roma y testificará. Porque el plan de Dios se cumple. Somos enseñados en este sermón a que aún en medio de las dificultades debemos animar y llevar aliento a los demás, testificándoles de que Cristo salva, de que Cristo sana y que hay un propósito para sus vidas. Somos invitados como iglesia a trabajar unidos, consagrándonos, testificando de aquel que dio su vida por nosotros. Sea cual sea la tormenta que estemos cruzando, no intentes saltar de la barca solo. Que siempre nuestro anhelo sea lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y amigo querido, si tú hoy día no conoces al Señor, yo te invito a acercarte a Él y a conocerle. Aún es tiempo de entregar tu vida a Cristo, porque hay una salvación esperando, vida nueva esperando, regeneración esperando, y una familia que Dios ha puesto esperando por ti. Ven a Cristo. Iglesia, somos del Señor. El Señor les bendiga. Le voy a pedir al